Ya, está todo. Buenas noches, jóvenes y señoritas, o buenos días o buenas tardes. Bueno, esto será un... Ya, aquí les voy a explicar los ejercicios de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac, lo que no hemos podido ver por la interrupción que hubo en clases. Ya, los enunciados ya lo tienen, pero por si acaso va a estar aquí. Primer ejercicio. Un globo inflado con un volumen de 0,55 litros a nivel del mar, una atmósfera, se deja elevar a una altura de 7,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,40 atmósfera. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? Ya. Primeramente, una vez ya leído el enunciado, empezamos a sacar datos. Si se dan cuenta, nos da el volumen de 0,55 litros, que vendría a ser nuestro volumen 1, que está a nivel del mar, nos dice. Y ahí entre paréntesis está un atmósfera, que eso vendría a ser nuestra presión 1. Después dice que el globo se va a elevar hasta una altura de 7,5 kilómetros. Cuando se eleva, cuando se eleva la presión disminuye. Mientras más alto esté un objeto, menor presión va a tener. ¿Ya? Entonces su presión va a llegar a los 0,40 atmósferas, que esto vendría a ser nuestra presión 2 o final, como lo quieran llamar. Y nos está diciendo el ejercicio, la temperatura es constante, o sea, la temperatura por más que se eleve hasta 7,5 kilómetros va a seguir siendo el mismo, no cambia. Y nos pide el ejercicio cuál es el volumen final del globo o volumen 2, como lo quieran entender. Y aquí estamos lo que hemos hablado y aquí están los datos. Volumen 1, 0,55 litros, presión 1, 1 atmósfera, presión 2, 0,40 atmósfera, temperatura constante y nos pide hallar el volumen 2 o el volumen final. Para eso, ¿qué fórmula vamos a ocupar? En este caso ya en el título lo dice la ley de Boyle. Entonces vamos a despejar la variable que queremos saber de la fórmula de Boyle. La variable que queremos saber es el volumen 2, es lo que nos piden encontrar. Entonces si se recuerdan, aquí está la fórmula de Boyle, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Esto nos dice que es inversamente proporcional. ¿Ya? Y despejamos. Primeramente hicimos un intercambio de miembros, no hemos hecho nada. Lo que estaba en la derecha lo hemos pasado al lado izquierdo y lo que estaba en el izquierdo lo hemos pasado al lado derecho. Nada más. Ahora, como queremos hallar volumen 2, la presión 2 le está perjudicando. Entonces esa presión 2 va a ir al otro lado. Como en el primer miembro está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y ahí ya tenemos la fórmula despejada. Entonces, aquí, recordemos que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Lo que les dije que era inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la fórmula obtenida, ya que las unidades están en las mismas. Ya, volumen 2 ahí tenemos y empezamos a reemplazar presión 1, 1 atmósfera por volumen 1, 0,55 litros, dividido, que significa esa línea fraccional, entre 0,40 atmósferas. Las unidades que son igualitos simplificamos. Atmósfera con atmósfera se van tachado y hacemos una operación de multiplicación y posterior división y obtenemos el valor de 1,375 litros, que sería nuestro resultado de volumen 2 o volumen final. Si se dan cuenta, el volumen ha aumentado. En el volumen 2 aumentó.
pero la presión 2 está disminuyendo. Por eso es inversamente proporcional. Fácil, sencillo, fácil. Entonces proseguimos. Ejercicio número 2. Ley de Gay-Lussac nos dice, la presión de un recipiente de helio es de 650 torricellis, que está a 35 grados Celsius. Si el recipiente cerrado se enfría, dice, a 0 grados Celsius y nos pide cuál es la presión. Entonces, datos. Ahí sacamos. La presión 1 vendría a ser 650 torricelli. Esa presión 1 está a una temperatura de 35 grados Celsius, que vendría a ser nuestra temperatura 1. Nos dice que el recipiente es cerrado y se enfría hasta que llegue a una temperatura de 0 grados Celsius. Como nos dice que el recipiente es cerrado, su volumen va a permanecer constante porque no va a aumentar ni va a disminuir, es constante. Y nos pide que hallemos la presión a esta temperatura de 0 grados Celsius, presión 2 o presión final como lo quieren llamar. Entonces ocupamos la fórmula de Gay-Lussac. Si se acuerdan, hagan pausa y continúen y díganlo y ahora comprueben. Vamos a despejar primero de la fórmula de Gay-Lussac la variable. En este caso la variable que queremos encontrar es la presión 2, incógnita. Y aquí está la fórmula de Gay-Lussac. Primeramente, haciendo paso a paso, intercambiamos de lados, no se hace nada. Lo que está al lado derecho va a ir al lado izquierdo y lo que está al lado izquierdo va a ir al lado derecho. Y ahí está, como lo pueden ver, solo se intercambió de lado, no se hizo nada más. Entonces, para despejar la presión 2, me está estorbando la temperatura 2, pero la temperatura 2 se está dividiendo. Va a pasar al otro lado a multiplicar. Y aquí lo tenemos despejado. Presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2. Estaba dividiendo hace rato y ahora pasó a multiplicar. Y todo eso dividido entre temperatura 1. Ya tenemos nuestra variable despejada. Ahora, recordemos que si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Es por esa razón que se le llama directamente proporcional, contrario al ejercicio anterior que hicimos, ¿no? Ahora, nota, la temperatura se debe trabajar en grados Kelvin, por lo tanto hacemos conversión. ¿Por qué en grados Kelvin? Porque si se dan cuenta, la temperatura 2 es de 0 grados Celsius. Y si se acuerdan, cualquier número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Entonces no habría lógica. Y recordemos que la magnitud fundamental de la temperatura es el grados Kelvin. No se olviden. Ya la magnitud fundamental de la temperatura son los grados Kelvin. Siempre van a hacer conversión en la temperatura para que les quede en grados Kelvin. Ya a menos de que les pida el ejercicio en otro grado. A eso ya se respeta. Entonces hacemos la conversión. Si se acuerdan, temperatura 1 va a ser igual a los grados Celsius más 273. Aquí está la fórmula despejada para convertir de Kelvin, de grados Celsius a Kelvin. Entonces, donde está grados Celsius, ponemos el valor de la temperatura 1, que es 35. Y lo sumamos más 273. Ahí está, temperatura 1 igual a 35 más 273. Esa suma lo hacen en su calculadora y les tiene que salir 308 grados Kelvin. Y ya tenemos la conversión hecha, ¿ya? Y ahora, como las dos temperaturas están en grados Celsius, las dos tenemos que convertirlo a Kelvin. ¿Por qué no podemos trabajar solo una variable? O sea, como al decir solo la temperatura 1, hacerle conversión y la otra no. Para que se pueda simplificar, las dos magnitudes deben estar en las mismas unidades.
Entonces hacemos la misma conversión que hicimos, 0 más 273 va a ser igual a 273, que vendría a ser nuestra temperatura 2. Y si se dan cuenta, eso es muy diferente a 0 y vamos a tener complicaciones al reemplazar en la fórmula obtenida. Ahora, aquí está lo que acabo de hablar. Reemplazamos en la fórmula obtenida. Ya tenemos ahí presión 2 igual a presión 1 por temperatura 2. Todo esto dividido entre temperatura 1. Reemplazamos. Presión 1 es 650 torricelli por la temperatura 2. Vamos a ocupar la que ya hemos convertido, la que hicimos conversión, que es 273 grados Kelvin, dividido entre temperatura 1, que es 308 grados Kelvin. Si se dan cuenta, si íbamos a ocupar el anterior que era 0 grados, 0 por 650 me iba a dar 0 y 0 entre otro número va a dar 0. Y eso no es el resultado deseado. Así que ahora las unidades simplificamos las que son iguales. O sea, Kelvin con Kelvin se van y me va a quedar Torricelli. Y hacemos esta operación en calculadora. 650 por 273, todo eso dividido entre 308. Y nos da un resultado de 1576,14 Torricellis. Y esto vendría a ser nuestra presión 2 o la presión final. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Me lo hacen saber en clases. Pasamos al siguiente para que no se haga largo el video. Ley de Charles. Ya. En condiciones de presión constante, ya nos está diciendo que la presión es constante, una muestra de gas de hidrógeno con un volumen inicial de 0,0089 metros cúbicos a 88 grados Celsius. Se enfría hasta que su volumen final es de 3,7 litros. ¿Cuál es su temperatura final en Kelvin? Ya nos está diciendo que hallemos la temperatura final en Kelvin. Entonces sacamos los datos. Ahí tenemos, nos da el ejercicio un volumen inicial de 0,0089 metros cúbicos, que eso va a estar a una temperatura de 88 grados Celsius, que sería temperatura 1, y ese recipiente se va a enfriar, dice. El gas de hidrógeno se enfría hasta que su volumen llegue a 3,7 litros y nos pide durante ese tiempo, hasta que llega al volumen de 3,7 litros, cuánto es su temperatura final y nos especifica que quiere saber en grados Kelvin. Y aquí están los datos: presión constante, volumen de 0,0089 metros cúbicos, temperatura 1, 88 grados Celsius, volumen 2, 3,7 litros y temperatura 2 o final, que es nuestra incógnita, que tiene que ser en grados Kelvin. Entonces, primero vamos a despejar la variable que queremos encontrar, temperatura 2. ¿De cuál fórmula? Ahí en el título dice de la fórmula de Charles. Y aquí está la fórmula de Charles, que es directamente proporcional. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Ahora, antes de hacer esto, si nos damos cuenta, la temperatura final está como denominador del lado derecho. Como está como denominador, lo pasamos al otro lado a multiplicar. La temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y aquí se ve, temperatura 2 va a multiplicar al volumen 1 sobre temperatura 1. Y en el lado derecho nos queda solo el volumen 2 solito, paso por paso. Ahora, el volumen 1 que le estaba multiplicando a la temperatura 1 pasó a dividir al otro lado. Y ahora solo tenemos temperatura 2 sobre temperatura 1
igual a volumen 2 sobre volumen 1. Como queremos despejar la temperatura 2, el que nos está estorbando es la temperatura 1. Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y aquí ya tenemos la variable despejada, temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Todo eso dividido entre volumen 1. ¿Ya? Recordemos que si el volumen aumenta, la temperatura igual. Si el volumen disminuye, la temperatura igual disminuye. Antes de hacer eso, vamos a realizar las conversiones necesarias porque las mismas magnitudes deben trabajar en las mismas unidades. O sea, volumen 1 con volumen 2 tienen que trabajar en las mismas unidades y temperatura 1 con temperatura 2 en las mismas unidades. Fijémonos, el volumen 1 está trabajando en metros cúbicos y el volumen 2 está trabajando en litros. No están en las mismas unidades. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión, ¿ya? Lo que nos es más fácil y para que no veamos mucho cero, vamos a convertir el metros cúbicos a litros. Así se van a disminuir los ceros y vamos a tener más números enteros, ¿ya? También ahí si se dan cuenta y como en el ejercicio anterior, las temperaturas en Kelvin. También vamos a hacer la conversión de la temperatura 1, que está en grados Celsius, que ustedes ya lo han visto en el anterior ejercicio. Pueden pausar y resolver eso y después continuar, ¿ya? Para que se fijen si está bien. Ahora continuamos. Aquí está, temperatura 1 igual a grados Celsius más 273. Donde está grados Celsius van a reemplazar su valor de temperatura 1, en este caso 88, y lo suman con más 273. Eso lo hacen en calculadora y van a obtener un valor de temperatura 1 va a ser igual a 361 grados Kelvin. Y ahí. Pero ahora nos falta la conversión del volumen. Y aquí tenemos directamente 0,0089 metros cúbicos por un metro cúbico tiene 1000 litros. El metro cúbico lo estamos poniendo como denominador para que se pueda simplificar y nos quede en litros. Entonces simplificamos las mismas unidades y hacemos y trabajamos con la calculadora. 0,0089 por 1000, haciendo a ojo o por notación científica, va a recorrer 3 y me sería 8,9 litros. Si les salió a todos en la calculadora así, está bien, sigan los pasos. Una vez hecho las conversiones necesarias, vamos a poder reemplazar en la fórmula que hemos obtenido anteriormente. Entonces, temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1 dividido o sobre volumen 1, que es de 0,9 litros. Si ahora se fijan, volumen 1 es de 0,9 litros y el volumen 2 es de 3,7 litros. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido. Por lo tanto, la temperatura 2 igual debe disminuir de 361 grados Kelvin, que es la temperatura 1, tiene que ser menor a ese número. Y enseguida lo veremos. Reemplazamos volumen 2, reemplazamos en la fórmula los datos. Temperatura 2 igual a 3,7 litros por 361 grados Kelvin. Todo esto dividido entre 8,9 litros. Las unidades iguales simplificamos. Litros con litros se van y me quedan grados Kelvin. Hacemos esta operación en calculadora. 3,7 por 361 dividido entre 8,9 y nos da que la temperatura 2 es de 151,32 grados Kelvin. Si se dan cuenta, la temperatura 2 ha disminuido. Es por esa mente que a esta ley se le dice directamente proporcional. Y así hemos hallado el resultado. ¿Alguna duda? Pueden preguntar, ¿ya?
Examen jueves. Estudien. Éxito.